Este espacio literario, El Valle y sus letras, es dirigido y llevado a ustedes por la Gobernación del Valle del Cauca y la Secretaría de Cultura Departamental. Bienvenidos. Bienvenidos a la quinta versión de la Feria Internacional del Libro de Cali 2020. La Gobernación del Valle, la Secretaría de Cultura presentan en el espacio El Valle y sus letras al ilustre vallecaucano y escritor Gustavo Álvarez Gardiazabal en conversatorio con el escritor Leonardo Medina. Este conversatorio se llevará a cabo en un momento. También quiero invitarlos. En el marco de la feria tendremos conversatorios, espacios académicos, talleres de escritura que se encontrarán también en los municipios de Candelaria y Jamundí. Los esperamos. Empieza una nueva versión de la Feria Internacional del Libro de Cali. Y para la Gobernación del Valle del Cauca es un honor contar con un espacio especial en este encuentro de los amantes de la literatura, como lo es El Valle y sus letras. Allí compartiremos una nutrida programación literaria y académica. Además, talleres de escritura en los municipios de Candelaria y Jamundí, con la participación de ilustres escritores vallecaucanos. Tendremos invitados de lujo en la apertura de la feria, como el escritor y columnista vallecaucano, a quien aprecio muchísimo, el doctor Gustavo Álvarez Gardiazabal, quien estará acompañado también del abogado y escritor Leonardo Medina. En total podrán disfrutar de 12 conversatorios. Invito a todos los vallecaucanos a ser parte de este espacio virtual, en esta propuesta que hace de este Valle Invencible un territorio donde la cultura es fundamental. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. Hola amigos de Telepacífico y de Colombia entero. Dentro del marco de la Feria del Libro de Cali tenemos un invitado especialísimo, un invitado que es un brujo, que es un profeta, que es un pitonizo, que cuando prende sus antenas, que le llamamos, temblamos muchos o aplaudimos en algunas ocasiones. Estamos hablando del escritor Gustavo Álvarez Gardiazabal, quien nos deleita con su reedición de Los sordos ya no hablan, de la cual vamos a hablar en el transcurso de este conversatorio. La reedición 30 años después de lo sucedido en Armero. Es una edición de una ULA, bellamente editada, y que ha sido muy bien recibida nuevamente por la crítica literaria y por las diferentes entidades que se encargan de los libros. Bienvenido, Gustavo, a este conversatorio. Bueno, muchas gracias. Pongo un poco de precisión en las fechas. A ver. La verdad es que lo de Armero, esta es la novela que trata el problema de Armero. Claro. Por eso dice la verdad sobre Armero antes de que el mito de Omaira creciera. Esta novela fue escrita 5 años después de la tragedia de Armero. Se cumplen el 13 de noviembre 35 años de esa espantosa situación vivida por 25 o 30 o 40 mil personas y por un epicentro alrededor del Nevado del Ruiz que afectó también a Chinchiná y a Manizales. Esta novela la escribo cuando llego a la alcaldía de Tuluá y como cambié, según mis lectores, la escritura por la política, me llamaron traidor a la literatura. La gente parte de la base de que no se puede combinar ejercicio del poder con literatura. Y quería demostrarle a mis lectores que aún siendo alcalde era capaz de sentarme a escribir una novela y a investigar, porque pues esto es una novela como la mayoría de las mías, fruto de la realidad nacional. Y yo me asomo a la realidad colombiana haciendo las investigaciones mínimas, oyendo los decires y las versiones populares y sobre todo imaginándome lo que hace falta.
y en esa combinación pues sacamos algunas ventajas para el lector y satisfacción para mí porque yo gozo escribiendo estas novelas. Mira, Gustavo, en este mes de octubre vas a cumplir 75 años, siempre usted habla del tema del cumpleaños y siempre estás escribiendo y publicando, bien sea en audio o en texto, tus columnas. Los sordos ya no hablan, por supuesto, se encarga de hacer una denuncia y también de llamar la atención sobre esa tragedia de Armero. ¿No te cansás de escribirle a los sordos y que luego estos no hablen, ya que dijiste que Colombia es un país de sordos? Todo es cierto, pero el cansancio todavía no me ha dominado. El cansancio no me ha afectado del todo. La verdad es que los sordos en Colombia han existido toda la vida. Y en este caso específico, es que estuvimos desde distintos frentes advirtiendo de lo que iba a pasar si el volcán del Ruiz estallara. Y no sirvieron 4 años de columnas mías en El Colombiano y en El País y en La Patria de Manizales. No sirvió el debate que Hernando Arango Monedero, en ese entonces representante a la Cámara, le hiciera al ministro de Minas de Belisario Betancur, el señor Iván Duque Escobar, padre del actual presidente de la República, ni las conclusiones escabrosas que se obtuvo de allí, porque no fue capaz de prometerle que iban a poner un sismógrafo en el Ruiz. Es que el Ruiz está ya haciendo ese daño porque no le hacían el seguimiento que hacía 20 o 30 años le estaban haciendo a los volcanes en el Ecuador. Aquí en Colombia se negaron a admitirlo, se negaron en Manizales, se negaron en Bogotá, en Ingeominas, se negaron en Armero por parte de todos sus actores. Pero el país le gusta caer, es un poco masoquista o hace parte de la estructura judio-cristiana que cree que los errores de esta vida se pueden compensar o pagar en la otra. Y aquí pues fueron más que sordos, por eso ya no hablan. Y en ese sentido, en un renglón de tu novela tienes una frase que me llamó mucho la atención y yo dije, este podría ser el título también del libro. Un año después del estallido. Un año después del estallido, después de haber advertido que era necesario un sismógrafo, que fueron al Congreso, hicieron el debate que ya dice el escritor, vinieron a poner un sismógrafo. Contanos cómo se hacía antes, porque eso pertenece a lo real maravilloso. ¿Cómo medían los que se movía el volcán? Eso es de lo real maravilloso. Era muy curioso porque no se leía a Fray Pedro Simón, no se leyeron el papel periódico ilustrado donde contaban cómo la explosión de 1857 o 59, no recuerdo exactamente, también precipitó un lahar igualito por donde iba después a fundar Armero. Y a Armero lo construyen encima de ese lahar que ya había pasado por allí. Y cuando el volcán comienza a echar ceniza, a rugir, cuando hacen el viaje de las reinas del café en Manizales y suben a la nieve y la nieve aparece ribeteada de amarillo con el azufre del volcán. Ellos todo eso tratan de ocultarlo. Y cuando yo comencé la campaña para mostrar en mi columna, gracias a las fotografías que me entregó el piloto y documentalista ambiental Guillermo Cajiao, de cómo el volcán del Ruiz en los últimos 5 años, que él había tomado fotos, iba aumentando el tamaño de su boca y me dijo, el Ruiz se está calentando. Pese a que el señor Tassieff pudo entrar en contacto con el único manizalita que verdaderamente se preocupó, el doctor Ernesto Gutiérrez Arango, que fue a conversar con Tassieff
que era el sabio francés que administraba los volcanes y que estaba en el Ecuador estudiando otros volcanes. Pese a que todos esos elementos estaban sobre la mesa, nadie No le quería tomaron saber medidas. del Ruiz. Y cuando pedí el sismógrafo, me dijeron en Manizales, y lo dijeron en La Patria, y lo dijeron en las emisoras, que no me preocupara yo, porque en el volcán del Ruiz existía un refugio que era un chalet suizo al pie de donde comenzaba la nieve, y que allá tenían una perra pastor alemán, y que esa perra pastor alemán, cuando el volcán se iba a enojar, iba a echar ceniza, ella se ponía inquieta. ¿Y que para qué necesitaban sismógrafo si con la perra Laika se llamaba? Como la que fue a dar la vuelta A la luna. al mundo con los rusos. ¿Cómo se iban a preocupar si con Laika tenían? Entonces, pues eso ya se sale de lo real maravilloso para entrar en la estupidez, que es algo en que los colombianos habitualmente caemos sin darnos cuenta o hasta felices de entrar en ese estado cataléptico. Ante esas patologías que acabas de mencionar, Ricardo Silva Romero en algún momento escribió que Colombia necesitaba un psiquiatra, y con tu novela, además que eso se repitió ahorita y lo advertías en el tema de Hidroituango, ¿Colombia necesita un otólogo? No sé si el problema sea de oído o sea un problema de comprensión, porque si es un problema de comprensión, para eso no hay mucho que hacer. Acuérdese aquí que el doctor Edmundo Rico, que era un psiquiatra muy respetado en el Bogotá de décadas 40 y 50, el doctor Edmundo Rico dijo en alguna vez que el problema de Colombia era realmente psiquiátrico. Es posible que sí, pero hace parte de nuestra cultura, y quienes nos hemos especializado en advertir lo que puede suceder, en ningún momento tenemos poderes especiales. Y yo no advertí lo del Ruiz si no hubiese tenido las fotografías de Cajiao, haber leído los textos que leí, haber revisado los archivos históricos, haber funcionado en Manizales, haber oído los cuentos que me echaba un funcionario de la CHEC que subía permanentemente al Ruiz y que podía dar la información que yo le creía, pero que en su empresa no le creían. Entonces, en esas condiciones, pues yo a veces pienso que simplemente yo estaba un poquitico adelantado y tenía ya incorporado un algoritmo de esos que ahora manejan todo y que le funcionan y saben más de uno que lo que uno sabe de mí mismo. Y lo que busca con novelas de Como los sordos ya no hablan, lo que he buscado con mis crónicas diarias, mi podcast, con lo que hacía en La Luciérnaga, era indudablemente encontrarle al país por lo menos un sendero para alumbrar, porque con el proselitismo me fue muy bien, pero me cortaron la cabeza. Mencionas en otras entrevistas que he visto sobre tu libro el interés en los volcanes, ibas hasta Guayaquil, estudiabas los volcanes, tenías libros de especialistas, además de las fotos y lo que has escuchado y las visitas que hacías. Ese interés es, ¿por qué el interés en los volcanes? No sé, ¿Natural? Hasta ahora no hemos sabido de dónde provienen nuestras tendencias. La educación es fundamental. Mi madre era una mujer humanista y como tal, y la hija del librero tenía acceso a unos libros que otros no tenían, pero ella era astrónoma, es decir, aficionada, pero ella trataba de enseñarme los cielos. Pero a mí me interesó lo de los volcanes siempre, y empecé y fui aumentando las lecturas, y ahora sí que gozo con toda la información. Estoy suscrito a muchos de los youtubers que hay con información al respecto. Estoy suscrito a las páginas
de centros volcánicos, de estudios vulcanológicos en África, en Estados Unidos, en el Ecuador, y sigo leyendo. Yo me sigo asomando, porque pues también estoy suscrito al Servicio Geológico Colombiano, me sigo asomando a las fotografías que da permanentemente el Servicio Geológico sobre el volcán del Ruiz, que tiene una cámara instalada. A mí me gusta la cámara que está sobre el lado de Pitayó. Es decir, continúo en el mismo plan o en la misma fiebre por estar asomándome a los volcanes. Que me haya gustado, pues sí, por lo menos gocé y sigo gozando, advirtiendo. Tal vez sea lo desconocido. Las entrañas de la Tierra, aunque han adelantado muchísimo con todos los nuevos métodos que poseen, los nuevos aparatos de hacer escáner, pues de todas maneras sigue siendo lo que no conocemos de este mundo. No sabemos cómo es que realmente da la vuelta ese hervidero que tenemos bajo nuestros pies. Ni podemos prevenir, además, cuándo va a haber un sismo, ni nada todavía. Hablemos de la novela en sí, en su estructura narrativa. De verdad que tiene diferentes tonos, tiene un tono poético, de amor, tiene también un tono como crónica y una narración impecable en otros capítulos, está dividido. Hablas que tu influencia de Thomas Mann sirvió mucho para tus escritos. Entonces aquí hay unos personajes como el padre, como del comité de prevención, y luego le llamaron el comité de la esperanza. Esto es Colombia, aquí somos muy eufemistas, nos gusta llamar las cosas de otra manera. Entonces crean un comité de prevención y todos los días hablaban en la radio y dicen, no, mejor comité de la esperanza. Cuéntanos un poco del tema de la estructura, los personajes, los tonos, que me cautivó bastante, y que hay poesía en tu novela. Bueno, hace unos días cuando hicieron el Festival de la Imagen y la Palabra que organiza cada año Omar Ortiz en la Universidad de Tuluá, y pudieron invitar, gracias a estos Zoom y estas cosas nuevas que tenemos, pudieron hacer una invitación a escritores y críticos de mis obras. Se habló de la capacidad que parece que han tenido mis obras para marcar unas pautas en la forma de narrar, en la forma de armar las novelas. Y en ese plan, lo que se logró, y oigo de los críticos, con los sordos ya no hablan, es generar personajes dentro de unos perfiles psicológicos que captan al lector. Y el lector va tomando partido por algún personaje y se va identificando con él o se va volviendo un fan de él. Y pues todavía ahora sí que se pudo más porque ya existen los correos electrónicos, los WhatsApp, los correos por YouTube, que de quienes la han leído, y muchos protestan porque fulano de tal no lo dejé vivo, porque lo maté, si ese hombre era tan bueno, si ese hombre era el más capaz, que más gustaba. Me pasó una circunstancia muy interesante porque el profesor Moisés Wasserman, el que fuera rector de la Universidad Nacional, respetadísimo intelectual colombiano, tenía mucho interés en la novela, y cuando la terminó de leer me escribió una nota diciéndome que él se conmovió hasta el máximo porque pudo saber por fin lo que le había pasado al director de El Serpentario de Armero. Efectivamente, pues esa versión que puede parecer inventada, de cómo en una novela en donde todos saben cuál es el final, nadie pierde el interés, de todos, cómo en la medida en que va anunciando lo que ya se sabe que va a venir, a todos les crea por lo menos una intriga. Y el profesor Wasserman estaba intrigado por el director del Serpentario porque
él lo visitaba con frecuencia en el laboratorio de bioquímica donde él ha trabajado y llevaba el veneno de las serpientes para hacer los sueros antiofídicos y las vacunas en Bogotá. Y a él le impactó muchísimo porque él siempre creyó que si en Armero sucedía algo, un científico como él podía salvarse. La verdad es que quien lea la novela entenderá la paradoja de la vida, cómo el que tenía todo listo se quedó con todo listo, porque eso no perdona, como el COVID. Sí, y hay otro personaje allí en la novela, el padre, el sacerdote, que lo encontraste al parecer a muchos años después, como la novela de García Márquez en Ibagué, y te saludó, pero se le veía la congoja. Hablemos un poco del padre. Lo que pasa es que cuando a mí me invitaron para que fuera armero, de tanto estar escribiendo columnas, advirtiendo lo que iba a pasar, en Armero había un grupo de tulueños. Por eso me queda fácil montar la novela, porque yo no he salido de mi espacio regional, he sido un provinciano fututo. Pues yo saco un texto que tiene un enfrentamiento entre un darwinista que usa una guadua con un altoparlante para orientar a la población. Una emisora manejada por un tulueño que había trabajado en la Cámara de Comercio de Tuluá y por los nexos de RCN con Tuluá se trasladó a Armero a administrar la emisora de RCN allá, y a su vez por el juez de Armero, que era hijo del doctor Ignacio Cruz Roldán, el eterno senador tulueño, firmante de la carta al tiempo que denunciaron al Cóndor y que ocasionó la matazón. Pero además de eso, el director del Serpentario estaba casado con Yolanda López Arango, hermana del abogado de mi familia y que ha sido mi amigo durante los últimos 50 años. Entonces, era un grupo de tulueños con nexo, un entramado que yo podía usar y manejar, y desde ese punto de vista lograr establecer un diálogo con ellos cuando fui era muy fácil, pero el darwinista no quiso asistir a la reunión donde yo aparecí, donde yo conversaba, invitado por el alcalde, por Ramón, y más bien bramaba por el altoparlante sobre el apocalíptico Gardiazabal. Todavía me suena eso, porque cuando uno fracasa por advertir, como fracasé con esto, entonces pues le queda a uno una marca que retoña en la medida de los acontecimientos. Entonces, esos personajes, todos por hacer parte del mundo que yo manejaba, podía generarlos con facilidad. El cura no fue a la reunión, pero obviamente yo pregunté qué tanto poder tenía el cura y lo pinté como se escuchó la versión, como yo no lo fui a buscar porque él, faltando unos 15 minutos para que estalle el Ruiz, él se va de Armero y dio declaraciones diciendo que lo hacía porque tenía una reunión episcopal al día siguiente en Ibagué. En la novela, pues obviamente aparece como el que no fue capaz de afrontar al darwinista, que no fue capaz de guiar a su Grey hacia la salvación. Pasados los años fui a Ibagué a dictar alguna conferencia y en el Hotel Ambalá me fue a buscar el padre Osorio. Y el padre Osorio me dijo, yo soy el padre de su novela. Estaba muy compungido. Yo le dije, pues, mucho gusto, pues. Mucho gusto, dígame. Y me dijo, yo solo quiero decirle algo. Mi mamá murió en Armero. Es decir, con eso desbarata la tesis que el libro podía haber planteado.
y se largó a llorar y se fue. Se confesó. Bueno, no, obviamente no, se confesó y me dijo, usted está equivocado conmigo. Yo no me vine por lo que se cree en la novela, yo me salí de Armero a cumplir un precepto. Todo eso se me puede venir, pero eso le sucede a un novelista como Gardiazabal, que se mete con la realidad vivida, que hace conjeturas como las hacemos todos los colombianos, y sin necesidad de entrar en eufemismos, como también lo hacemos todos los colombianos. Exacto. Hablábamos ahora de extracámara, de asuntos que siempre adviertes y dices, esto no va a salir, pero ¿con qué certeza? Y uno aquí hemos estado en reuniones y también dices, por ahí no es la cosa, o hágalo por allí. Y el que hace lo contrario a lo que dices, no le salen las cosas. Son unas antenas muy bien puestas, la literatura supuestamente también te puede haber ayudado bastante y la experiencia. ¿Qué crees que te sucede como un pitonizo, un gurú? No, si hubiera sabido cómo era eso, había montado un consultorio y tendría una bolita mágica y estaría adivinando el futuro. Lo que pasa es que yo digo que tengo indudablemente un algoritmo incluido que me permite percibir muchísimas sensaciones de los personajes y de las realidades y juntarlos en determinado momento y producir lo que el algoritmo le produce a uno ya y por el cual nos van a controlar en los próximos años. Yo me divierto haciendo estas cosas. Los que me paran bolas y les va bien, nunca vuelven, ni siquiera a dar las gracias. Pero los que vienen, no me paran bolas y les va muy mal, son los primeros en salir a hacer propaganda. Hay que ir donde Gardiazabal a ver cómo está viendo él las cosas. Eso es Colombia y eso es lo que yo cuento en mis novelas. Es verdad. Bueno, y a propósito de mitos, hablas de un ejercicio de lo que llaman éfrasis, de que la foto la toma Germán Santamaría y empieza a ser allí un mito. Y tú narraste este tema y en la parte final, en el epílogo, mencionas el asunto. Muchos de la generación de los nuevos, pues no saben quién es Omaira. Ni tan nuevos. Mire, habla. Es que no hay colombiano menor de 45 años que esté enterado realmente de lo que pasó en Armero. Por eso la novela tal vez haya tenido tanto impacto emocional ahora que ha salido 30 años después. Porque el país resolvió tapar esa semana trágica de hace 35 años. Esa semana entre el 7 y el 13 de noviembre de 1985. El 7 de noviembre, el M-19 se toma la Corte Suprema de Justicia y por algo que no se juzgó realmente o que se manejó con eufemismos o con desvíos patológicos, se produce la masacre de los magistrados de la Corte Suprema. Una semana después, en Armero, sucede la avalancha, manejada con un descuido indudable de parte del Estado. Y esas dos tragedias unidas en una misma semana, bajo la responsabilidad de un mismo gobernante, pues crearon la necesidad de o profundizar en la tragedia y hacer responsables de lo uno, de lo otro, los que iban avanzando, o más bien de generar una reacción muy al estilo colombiano, echémosle tierra. Y la habilidad narrativa de Germán Santamaría, que entonces trabajaba en El Tiempo, monta la imagen de Omaira Sánchez, una niña que queda atrapada entre las ruinas de su casa en Armero. Como allá no pudo llegar una grúa, allá no tenían listo nada, si el ministro de Minas, el señor Iván Duque, no había puesto sismógrafos, tampoco habían realizado todas las prevenciones que se estilan ahora, que ahora hablabas que solo se empezaron a adoptar un año después. Entonces,
esa tragedia de esa niña, mostrada por las cámaras de televisión de hace 35 años, golpeaba al país, y verla sufrir, cada vez poniéndose más abotagada, mientras moría ahí con el agua al cuello. Entonces, esa tragedia tapó, primero, la tragedia de los 30.000, 25, 30.000 muertos que hubo en Armero. La tragedia de los que se salvaron y salieron untados de lodo, salieron quemados. La tragedia de los niños que quedaron huérfanos y se fueron y se perdieron, y sobre la cual han hecho otro mito. Todo se borró porque no se le podían hacer dos juicios al gobierno al mismo tiempo. Uno por la del Palacio de Justicia, que le echaban la culpa no a la retoma del palacio, que fue la torpe, sino al cruel asesinato de los magistrados por cuenta de la toma que hizo el M-19. Entonces, el país no estaba dispuesto a juzgar y no le ha gustado mucho escarbar en la historia para saber exactamente cuáles son los elementos que producen episodios como estos. Y se olvidaron de todo lo que había sucedido allá, que es lo que ahora capta la atención de los lectores de mi novela. Y en ese juego, entonces, se maneja con cierta habilidad, yo no lo voy a negar, la tensión para que el lector pueda conocer que esto no fue fruto del destino, que esto no fue fruto de un manejo porque les tocaba, esto fue fruto de un descuido, ¿ya? De un dejemos hacer que ahí no va a pasar nada. Como aquí pasa de todo y finalmente no pasa nada, creyeron que allí iba a suceder lo mismo. Y creo que no pasó nada, digamos, en los juicios políticos, hablando de eufemismos, y entonces allí hay un telón de fondo y hay un personaje de la vida nacional y la vida política, el presidente de entonces, que era Belisario Betancourt. Posteriormente el Consejo de Estado decide sobre el tema de Armero y dice que era una catástrofe natural, situación que exonera de responsabilidad al presidente, pues porque no lo cataloga como una falta de precaución o cuidado, como se dice en el derecho. Esa es una situación también muy particular de Colombia, ¿no? Bueno, y se repite, porque en el fondo lo que se buscaba con la demanda, pues obviamente era que el Estado pagara, porque aquí todo el mundo aspira a encontrarse una guaca debajo del asiento donde se encuentra o a ganarse el baloto, a ver cómo puedes liberarse de esa. Es decir, al final está el interés en pesos. El país se repite y pasan todos los días y nadie dice nada. Y que el que lo dice, pues entonces caen los epítetos o el garrote. No pueden permitir que se les haga una escanografía de la dura realidad, de la risible realidad, de la inverosímil realidad que nosotros tenemos. Yo, contrario a lo que dicen otros, en Colombia la realidad supera la ficción. Este año Telepacífico también hizo un documental de tu vida y obra, dirigido por Miguel Yusti Hijo, y se llama La tinta de la vida. Pues comenta parte de tu vida, de tu inclinación en la política, la alcaldía de Tuluá 2 veces, la gobernación. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué comentarios has recibido de La tinta de la vida? ¿Y qué hay allí después de La tinta de la vida, de ese documental? El éxito del documental, pues no solamente ha trascendido, que se sigue repitiendo en los canales regionales, está en YouTube, sino que como apareció en momentos en que comenzó la pandemia, como esto fue realizado en Telepacífico cuando estaba de gobernadora Dilian Francisca Toro y le tocó estrenarlo en abril a Clara Luz Roldán. Ella, que no lo conocía y que no había estado muy al tanto del proceso, se emocionó muchísimo, tal vez más que yo, y le pidió a Telepacífico que si no se podía hacer una segunda parte. Como por estos días estaba la novela, yo se las pasé a ellos, a Miguel y a Bermúdez, para que vieran qué interesante podría hacerlo. Y han tomado la decisión de hacer, pues, como una especie de segunda parte,
tratando de, en el fondo, de hacer una miniserie, pero teniendo como base Los sordos ya no hablan. Pero internacionalmente se vio, por supuesto, ha recibido de otros países. Sí, a los que pude hacerles llegar el link para que lo estuvieran viendo. Lamentablemente el programa que se tenía, que era presentarlo en festivales de cine, no se pudo hacer porque los festivales de cine se acabaron en el mundo. Creo que los premios de televisión que normalmente se daban por esta época tampoco se dieron este año. ¿Cómo va esas memorias que llevas tiempo allí? Hace 2 años, cuando presentamos Las guerras de Tuluá, te preguntaba por ellas y estabas ya avanzando. Yo creo que ya está consolidándose porque tu escritura es permanente, es inagotable, ya lo están viendo. Es que cuando uno ya llega a los 75 años, se vuelve muy exigente consigo mismo como escritor y nada de lo que hace le parece. Yo he escrito durante 55 años columnas diarias. En la medida en que he ido envejeciendo, las repaso, las vuelvo a leer, las voy corrigiendo, que era lo que no hacía. Con los textos de novela, pues imagínense a qué extremos he llegado. La novela ha cambiado de título 3 veces y ahora creo que está en el definitivo. Y ya no es tan novela de automemorias como simplemente un recordatorio de mis ancestros sobre los 2 focos principales de mi vida. Yo soy hijo de un paisa de la vega del río Porce, de las veredas de Malabrigo, Guanteros y del que es ahora municipio Guadalupe. Y por el lado de mi madre, soy hijo, provengo del librero del pueblo, un nieto o bisnieto de vascos que llegaron inicialmente a Antioquia. Se vinieron unos a hacer revoluciones con José Hilario López en Cali en 1850 y del otro tronco pues armamos el tinglado del que yo desciendo. Resultado final, juntar esos 2 mundos para poder contar todo ese ancestro, pues a mí me produce gozo. Segundo, me permite amplificar, deformar dentro de los temperamentos que me imagino que podían haber tenido en aquel entonces. Me he deleitado mucho haciéndola y tal vez me he deleitado corrigiéndola una y otra vez. Ya ahora tiene un título que ojalá sea el definitivo. El papagayo tocaba el violín. O el papagayo tocaba violín. Ya, claro, yo soy animalero. Y desde ese punto, pues el papagayo existió en las 2 familias. Entonces, montar la historia sobre un papagayo en una parte y en la otra permite unir a picotazos, sobre todo cuando el uno silba y el otro toca violín. Gustavo, usted es un hombre que viaja por todo el país permanentemente, viajaba a Cartagena con frecuencia, allá también denunciaba cosas y lo coge este confinamiento. Y entonces no habías vuelto a escribir el Jodario por tu situación que pasó aquí y sale una vaina que yo digo, el hombre más experto en lo que llamo reinventarse es Gustavo Álvarez, porque cada vez sale con algo nuevo y eso descresta y esa vaina ya cogió vuelo y la deja caer y arranca con otra. Crónicas del Enchuspado y cómo te coge el confinamiento aquí en el Porce. Eso es una historia que vamos a contar todos los que nos están viendo hoy, los que nos están oyendo. Todos vamos a contar dentro de, seguramente le van a contar a los nietos y a los bisnietos, le van a contar cómo vivieron, cuál fue la dolorosa situación del confinamiento y hasta qué punto se estuvo ahí en esa amargura. Con un agravante, perdón, que criticaste mucho que los abuelitos o los mayores de 60 y empezaste a dar por allí. Claro, porque una cosa es que uno a esta edad se convenza que no debe salir como lo he hecho yo, que uno a esta edad tome determinaciones. Y otra es
que por haber pasado de los 60 años, automáticamente entraba en periodo de gracia, es decir, que no podía tomar determinaciones. Eso era coartar la libertad. Por esa misma razón, los tribunales le tumbaron las normas al gobierno, porque no se podía llevar hasta esos extremos. Es que una cosa es convencer a la gente que use la razón para que no salga, que es lo que he hecho yo. No me voy a ir a las calles de Tuluá cada que puedo, ni me voy a ir a Cali, que es una ciudad donde no se puede beber sin parrandear y no se puede parrandear sin pegar hombro con hombro y sin sentir el sudor ajeno, porque esos son temperamentos. Mire que las cifras de las ventas de licores entre Antioquia y Valle durante esta pandemia demuestran muy a las claras el proceso cultural diferente que tenemos. Mientras en Antioquia la venta de licores ha aumentado entre un 25 a 30%, en el Valle del Cauca ha disminuido un 70%. Entonces, ¿por qué? Porque aquí si no se parrandea no se puede beber, si no se baila no se puede levantar la copa de aguardiente ni la de ron. En Antioquia la tradición familiar obliga a que cada semana haya muy a lo italiano, ¿no? A que cada domingo o cada fin de semana se pueda pasar en la finquita, se pueda pasar en el pueblo donde nacieron y se pueda, o en la casa del abuelo, y allí se puede tomar. Entonces el encierro simplemente aumentó el nivel cultural y en el Valle del Cauca lo hizo explotar. Entonces todos esos elementos influyen en la actitud que uno tome ante el confinamiento. Estar de nuevo encerrado, por eso hablé de que nos habían sometido a prisión domiciliaria. No creo que me haya equivocado. Ha sido una prisión domiciliaria. Entonces, lo que el confinamiento nos hizo fue descubrirnos, desnudarnos, hacernos ver lo que en verdad somos, aprender a convivir en mínimo, a gastar menos. Y falta ver cómo vamos a sobrevivir después de este colapso económico, porque hay sectores que se están llevando a la ruina total y no hay fórmula que pareciera que lo fuera a levantar, porque todos creen que esto vuelve a la antigua normalidad. Hablando del confinamiento, ¿cómo ven las ferias del libro en Colombia desde la virtualidad? Toda vez que no se pueden hacer los grandes aglomeraciones que se hacía, Corferias lo cogió de sorpresa, hizo la primera feria, vino la feria de Pereira, ahorita están en la fiesta del libro de Medellín y estamos en la feria del libro de Cali 2020. ¿Cómo ven las ferias desde la virtualidad? Bueno, la primera fue la suspensión de la feria del libro de Bogotá. Eso fue un golpe para una industria que cada vez hace más agua, porque lectores hay cada vez menos, porque la metodología de la imagen nos ha ido invadiendo y la velocidad y el enflacamiento del periódico, revistas y textos obliga a noticias cada vez más breves y de poca profundidad. Entonces, las ferias se habían ido convirtiendo en los sitios de pensamiento y se patrocinó que se hicieran en muchas partes del país. Yo he participado en algunas de las que se han hecho durante este semestre y no es fácil captar la atención que antes nos servía. Si en la feria del libro del año pasado en Cali, la Universidad del Valle y la Gobernación presentaron las obras completas de Gardiazabal y tuvimos un lleno total que era de 250 personas, que era máximo, pues ahora uno entra a esta transmisión o en la otra y pueden entrar inicialmente 50 a 100, lo que es un público aceptable, pero tiene una gran ventaja, que esto queda dentro de la memoria, queda en YouTube y como tal lo pueden seguir viendo. Por ejemplo, la feria la fiesta del libro de Medellín, de la imagen, no, el de la imagen y la palabra de Tuluá, inicialmente
pues para ellos fue un éxito alcanzar los 200 en los 3 días de intervención de profesores hablando alrededor mío. Pero para ellos ha sido muchísimo mejor saber que a 1 de octubre tenían 18.000 repeticiones en 2 de las charlas que se dieron. Entonces, lo mismo pasó hace 15 días cuando la fiesta del libro en Medellín. Inicialmente aparecieron 197 personas presenciando el conversatorio que hice con John Jairo Saldarriaga. Y para el 7 de octubre, al revisar el esquema, nos encontramos con que ya estaban en 1.100 reproducciones, que en una semana son más que suficientes. Bueno, entonces, cerrando ya este conversatorio tan ameno, hablamos de todo un poco, tenemos Los sordos ya no hablan, en la reedición de la UNAULA que ya les decíamos al inicio. ¿Qué les dice Gustavo a sus lectores de Los sordos ya no hablan y a la Feria del Libro de Cali 2020? No, pues yo primero agradezco que hayan tenido la amabilidad de invitarme para que este diálogo fuera posible. Y a los lectores, que no sé cuántos tenga, porque ahora habitualmente yo ya sé cuánta gente me oye a diario, porque como el que me oiga tiene que hundir la tecla en Crónicas de Gardiazabal, y entonces ahí aparece, y antes uno no sabía cuántos lectores tenía en una columna periodística, y tenía que creer, como que le cree uno a las editoriales, que se han vendido el número de libros que ellos dicen haber vendido. Entonces, aquí ya no, aquí no se puede mentir con lo digital, porque lo digital le marca cuántas personas están asistiendo. Pero lectores de un libro sí pueden ser muchos, porque uno no sabe de generación en generación cuántos pasan. Hay gente que me hace firmar libros de las primeras ediciones de Cóndores, cuando combatíamos las ediciones piratas con una edición que sacó Ariel de Guayaquil. Y todavía lo guarda la gente en muchas partes y me lo hacen firmar, lo que indica que eso debe haber pasado de generación en generación. Pues esos lectores, sin ellos no habría podido ser escritor, sin ellos no había podido estar ahora, a los 75 años, 50 años después de haber publicado mi primera novela, hablando sobre libros, haciendo libros y esperanzado en que El papagayo que tocaba violín pueda volverse un libro antes de que se acaben los libros. Bueno, yo creo que es una muy buena noticia eso de que seguimos en esa tarea. Pero a propósito de Los sordos ya no hablan, dijo Mauricio Río en un comentario que en Bogotá se habían acabado la edición de Los sordos en una librería. Es muy probable porque la distribución del libro no ha sido la mejor. Parece que la distribuidora que tiene la Universidad Autónoma Latinoamericana, que es la que edita el libro, es una distribuidora a la que no le caigo bien, y como no le caigo bien, pues no distribuye el libro. Pero que el éxito no es el número de ejemplares y lo que me puedan pagar. Finalmente eso es mínimo porque es apenas el 10% del número que dicen que han vendido. Yo creo que el éxito está en Radio Bemba, que la gente empiece a echar el cuento. Todavía creo más en Radio Bemba que en tanta cifra de esas que le pasan a uno los economistas. Muchas gracias, muy amable Leonardo, y aspiramos que podamos acompañar a la Feria del Libro de Cali en el futuro, que no vaya a decaer así el libro esté agonizando. Muchas gracias entonces a los televidentes que estuvieron en este conversatorio, a Telepacífico por brindar este espacio, a la Gobernación del Valle, a la Secretaría de Cultura del Valle y por supuesto a la Feria del Libro y la Alcaldía de Cali, quienes han apoyado la realización de este encuentro. Muchas gracias.